Bueno, nos vamos a meter en otro tema que nos preocupa todos los días y que damos cuenta de que no son suficientes a veces los momentos, los espacios, las instancias que se abren en un montón de ámbitos y por eso lo traemos al aire para seguir deconstruyéndonos todos, todas y todes. En este caso, para hablar más precisamente sobre la violencia de género, un flagelo que no solamente físico, digamos, la violencia tiene un montón de tipos, psicológica, violencia simbólica, que se da a través de otras modalidades, institucional, laboral, económica, insisto, un montón, pero la que más solemos ver es la física, ¿no? Es como la única que se percibe. Para charlar sobre todo esto vamos a tomar contacto con una persona que es psicóloga y además preside el Consejo Municipal de Género aquí en Río Cuarto, Antonella Manzotti. Guillermo, Florencia y Sofía te saludan. Antonella, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Todo muy bien. Bueno, primero para que nos adentremos en la temática, a ver, ¿cómo podrías describir lo que ustedes ven, ¿no? También esto en el día a día, las personas que llegan con estas situaciones, ¿qué es lo que más observan? Bueno, yo pensando un poco en esto que se mencionaba en la introducción, ¿no? En los distintos tipos de violencia que existen y que muchas veces no son percibidas como tal, ¿no? Por ese hecho de que están muy naturalizadas. Entonces, primeramente, lo que hay que hacer es acompañar a las personas a poder identificar que se está en una situación de violencia. Y todo ese acompañamiento requiere muchísimo trabajo, porque hay que ser muy respetuosos de ese proceso tan único que cada persona transita. Uh-huh. No sé si tenés el altavoz, porque te escuchamos ahí como medio rara. ¿Tenés el altavoz? A ver, estoy en una habitación que está como muy cerrada, capaz un poco de eco para... Bueno, moverme un poco. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí mejor. Bueno, esto de, por ejemplo, cuando ustedes toman la denuncia, eso ya es un paso muy significativo, ¿no? Digamos que la persona pueda acceder a realizar esa denuncia, pero muchísimas veces quedan como en el círculo. Contanos eso de lo difícil que es denunciar, digamos. Sí, en realidad a veces se toma contacto con las personas, digamos, por otro emergente, por otra problemática que pueden identificar. Y a medida, digamos, que se van conversando sobre algunas cosas, se empiezan a identificar poco a poco y a desnaturalizar sobre todo algunos trazos, algunas dinámicas, para poder empezar a poner el nombre de violencia. Muchas veces se habla, desde mi punto de vista, ¿no?, de relaciones tóxicas, quitándole, ¿no?, la importancia, incluso desde lugares graciosos o como banalizando ciertas situaciones, y eso lleva a naturalizar más los maltratos. Entonces, bueno, como te decía antes, el acompañamiento también es un desafío, porque a veces al ver a una persona en una situación en la que aún no puede identificar que se trata de violencia, tendemos a lo mejor o podemos tratar de, no sé, convencerla o tener ciertos discursos que a veces actúan como mandatos y que no son tan respetuosos de su propio proceso. Por eso así hincapié en este desafío que implica también acompañar. Uh-huh. Y, por ejemplo, desde tu rol de psicóloga, a ver, ¿cómo se da, ¿no?, la escalada de violencia? Porque, a ver, sin caer en el límite que es el femicidio, digamos, no lleguemos a ese límite, vamos con, no sé, golpes que recibe, por ejemplo, una mujer por su pareja o quien sea, digo, pero fundamentalmente sea en el marco de pareja, expareja, etcétera. Ahora, para llegar a esa instancia, antes, digamos, ocurrieron un montón de otras cosas. Por empezar, bueno, gritos, ¿no?, digamos, o que te empiecen a tratar mal, pero contanos vos específicamente. Exactamente. Sí, como te decía, digamos, hay cuestiones que son muchas veces
parte de los vínculos que están naturalizados. Pensaba cuando mencionaba estas cosas recién, pensaba en algunas personas, por ejemplo, que refieren que golpear cosas o romper cosas en una discusión, ¿no? Algo que está tan naturalizado que muchas veces se justifica por el carácter de la persona o porque siempre fue así, y entonces cómo cuesta también empezar como a problematizar ese tipo de conducta. Sí, es una realidad que también se observa mucho la falta de que a veces esté disponible cierta información, ¿no? Como esto, ¿no? Como lo que vos decías en la introducción. A veces conocemos a la violencia por un hecho, por un feminicidio, por la violencia física, pero a veces tampoco disponemos de información cotidianamente que nos ayude a pensar de que hay modos vinculares que en realidad son violentos y que no tienen que ver con algo tóxico, como muchas veces se puede escuchar, incluso, no sé, pienso en canciones, en las redes sociales circula mucho esto, y que lo que llevan es como a banalizar ciertas situaciones violentas. Bien, en este sentido, ahora, ¿qué rol también pueden llegar a ocupar ustedes desde esas instancias institucionales en el acompañamiento? ¿Cómo se da el acompañamiento a las víctimas? Bueno, en esto pensaba en todo lo que tiene que ver con las rutas críticas de las personas en situación de violencia, sobre todo en lo decisivo que es muchas veces la respuesta institucional. Una vez que una persona puede identificar que hay algo que tiene que ver con las violencias, cuando puede registrar su padecimiento respecto a eso, muchas veces al recurrir a las instituciones, lo que ocurre es que, ya sea por desinformación, entre otras cosas, por naturalización de las violencias, muchas veces ocurre que las respuestas no son las adecuadas, y eso hace a que la persona siga manteniendo a las violencias en el ámbito de lo privado, ¿no? Entonces por eso es tan importante cuando hablamos de capacitarse, sensibilizarse, y que cuando hablamos de la perspectiva de género y la perspectiva de derechos, estamos hablando de eso, ¿no? del derecho. Buenos días, Sofía, la saluda. Quería preguntarle acerca de un escenario más local. ¿Cómo ven que se está tratando todo en la ciudad, la educación acerca de la violencia de género? Hay muchas denuncias. Mira, creo que estamos o sea, te lo comento desde un recorrido por mi profesión y también por algunos espacios en los que transito, que tiene que ver con las instituciones. Creo que estamos en un momento de muchas transformaciones, y cuando decimos transformaciones siempre hay que hacer hincapié en los procesos, ¿no?, que implican. Hay muchas resistencias aún, hay personas que aún les cuesta comprender que cuando hablamos de género, cuando hablamos de violencias por motivos de género, también hay todo un marco teórico, incluso científico o estadístico, que nos lleva a poner el tema en agenda, y que no tiene que ver, digamos, con opiniones personales, ni con cosas que nos parecen bien o nos parecen mal. Entonces las principales resistencias a veces se observan desde ahí. Entonces, bueno, si bien muchas veces desde el Consejo de Género y desde el equipo de capacitación sostenemos en seguir creyendo que las transformaciones son posibles, que es un gran desafío acompañar esas transformaciones, pero aún, bueno, las resistencias están muy presentes. El tema es cómo esas resistencias se traducen en que haya personas que no pueden acceder a sus derechos. Entonces eso es lo peligroso y lo preocupante. La última, Antonella, porque en un ratito nada más, en 45 minutos, el bloque de la primera minoría ha convocado a una conferencia de prensa para hablar sobre un proyecto que presentaron el viernes en relación al concejal Pablo Carrizo, y que habla de situaciones de violencia de género en varias reiteradas oportunidades. El último episodio fue los escraches a su expareja, con hojas del Consejo con el Consejo Deliberante, digo, pero además hay una causa elevada a juicio. Ustedes desde
del Consejo Municipal de Género? ¿Tienen algún posicionamiento? ¿Lo repudian también a todo esto? Exactamente, sí, si bien aún no lo hemos hecho público en nuestras redes sociales, ha sido un tema, bueno, que hemos discutido bastante. Cuando digo esto, también me interesa poner en relieve qué es lo que nos genera, ¿no? Muchas veces, y qué es lo que genera la violencia. Muchas veces nos cuesta poner en palabras lo que sentimos, lo que vivimos y cómo esas violencias institucionales nos atraviesan. El hecho de que nos hayamos pronunciado públicamente no implica que no repudiemos la complicidad de las instituciones en las situaciones de violencia. Creemos que hay personas que tienen cierta impunidad y esa impunidad es tal porque hay complicidad, ¿no? Y Carrizo, bueno, Pablo Carrizo es una de esas personas que ustedes consideran que tiene impunidad por su función. Sí. Y mira, y claro, digamos, tiene que ver con esto de poder seguir ocupando espacios que son como tan importantes, de tomas de decisiones, lugares de poder, que hacen que al estar implicado en una situación de violencia por motivos de género y se siga sosteniendo su participación en ciertos espacios, sobre todo nos preocupa mucho esto de la invisibilización que se hace de la situación, ¿no? Eso es como una de las cosas que nos preocupan. Pero como te vuelvo a repetir, es un tema que bueno ha traído muchos debates al interior de nuestro grupo, sobre todo por esto, por el efecto que tiene la violencia muchas veces, en esto de que a veces nos cuesta poner en palabras lo que nos genera, porque tiene que ver con algo que nos genere, que nos atraviese incluso el cuerpo, ¿no? Y bueno, es como bastante complicado, pero sí repudiamos cualquiera de estas acciones que tengan que ver con la complicidad, el poder tomar una posturas que muchas veces son cómplices con las violencias. Esto es un proyecto de un bloque de concejales y en una parte dice que justamente habla de esto del silencio, reconociendo que el silencio ante las violencias reproduce la violencia de género simbólica institucional. ¿Ustedes creen, o vos personalmente crees que si el Consejo Deliberante como institución no lo repudia, crees que también está siendo cómplice? Sí, en esta situación y en otras situaciones también, sí, claro que sí. Digo, no solamente el Consejo Deliberante, me parece que cualquier persona o institución al hacer silencio e invisibilizar ciertas situaciones y no tomar una postura, invisibiliza la situación y es cómplice de eso, y eso lleva a la impunidad, que digo ahora porque lo estamos analizando como en un contexto como más macro y un hecho que es conocido por toda la ciudadanía, pero y a eso me envuelvo como a mi profesión, que tiene más que ver con un acompañamiento individual. Sí. Es también lo que se reproduce en el ámbito doméstico, entonces esa es la gran preocupación. La violencia que ocurre en el ámbito doméstico se sigue reproduciendo en las instituciones. Bien. Te agradecemos, Antonella, por el tiempo, porque sé que tenés obviamente tu agenda propia y sobre todo agradecerte que bueno, nos sigas un poco deconstruyendo que tanto nos hace falta a todos y todas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, un placer. Hasta luego. Chao. Antonella Manzotti es la presidenta del Consejo Municipal de Género, además de ser psicóloga en su profesión y hacer justamente ese acompañamiento, hablando sobre lo que implica entonces la violencia de género en todas sus aristas, no solamente la física, ¿sí? De que no son relaciones tóxicas, no, tiene que ver con una cuestión estructural y bien señalaba ella que hay un marco teórico, estadístico y científico, no son opiniones personales. Ahora, el punto me parece que lo trascendente de la nota es que es la primera vez que al menos desde un órgano, de una institución, hacen referencia, quizá un poco más de costado, digamos, en este caso sobre el tema Carrizo, porque ella hablaba de repudiar cualquier tipo de acción, pero se empiezan a pronunciar, insisto, en media hora nada más, el bloque de concejales de la primera minoría también lo va a repudiar. ¿Qué hará el oficialismo? Esto es una incógnita.